Eh, sean todos bienvenidos a esta séptima sesión del curso de tecnologías espaciales, el cual trataremos el tema de análisis buffer y análisis de superposición, o también conocido como overlay. Quien les habla es Ricardo Alfredo Ochoa Tarama, estudiante de la Facultad de Ingeniería Geográfica Ambiental y en Ecoturismo de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. A continuación, definiremos lo que es el análisis de proximidad o el análisis de cercanías y también lo que es el buffering. Cuando hablamos de proximity analysis, son parte de las herramientas que están dentro de lo que es el, el Art Toolbox. Dentro del Art Toolbox tenemos una serie de herramientas en el cual una de ellas es el análisis de cercanías, en el cual contamos con el buffering y con el overlay. Uno de ellos, que es el más principal, es el buffering, que es la creación de una zona de interés alrededor de una entidad o una serie de entidades. Este análisis permite identificar corredores alrededor de una determinada entidad vectorial, como lo podría ser una vía, lo podría ser un área de influencia, y se determina una planificación dentro de este área que se genera o zona. El análisis de datos vectoriales se requiere en el análisis buffer, ya que un buffer no se puede realizar en datos de tipo raster. El análisis de datos vectoriales usa objetos geométricos de puntos, líneas y polígonos. La precisión de los resultados del análisis dependen de la precisión de estos objetos en términos de ubicación y figura de la geometría. La topología puede también ser un factor para algunos análisis de datos vectoriales, tanto como el buffering y overlay. El concepto de buffering se define en dos áreas. Una que puede ser creada dentro de una distancia dada respecto a las figuras seleccionadas y otra que puede ser creada por fuera. La parte interna o externa es la zona buffer. La distancia puede variar según distintos parámetros. Pueden ser figuras lineales, que puede aplicarse a uno u otro lado, y cada zona generada puede conservarse como un polígono independiente. Las zonas buffer describen áreas alrededor de las figuras del mundo real, ya sea algún tipo de infraestructura, algún tipo de industria. Y tenemos que las zonas buffer siempre son polígonos vectoriales, ya que se generan a partir de datos vectoriales. Una figura puede tener zonas buffer múltiples, esto gracias a la herramienta Multiple Ring Buffer. El tamaño de una zona buffer está definida por una distancia buffer, el cual definimos al momento de realizar la operación. Los polígonos pueden tener buffers por dentro o por fuera de los límites del polígono. Las zonas buffer pueden ser creadas con polígonos intactos o disueltos. Eso con la herramienta Dissolve de Geoprocessing. Dentro de los buffers, un SIG usualmente provee una variedad de herramientas de análisis vectorial para resolver tareas específicas. Ahora tenemos los tipos de buffers. Tenemos buffers del tipo puntual o punto, que son shapefiles, el cual podemos tener una cantidad de entidades tipo punto, el cual podemos realizar buffers a una distancia, a un radio específico de ese punto. Se tiene que se puede realizar buffers consecutivos en diferentes radios. Esto gracias a la herramienta Multiple Ring Buffer. Tenemos el buffer tipo línea, el cual genera un polígono alrededor de la línea, y también se puede realizar a distintas distancias, ¿no? Puede ser cada 100 metros, cada 200 metros, y se generan áreas alrededor de la línea como corredores.
Tenemos el buffer de tipo área, que sería un polígono, el cual se realiza un buffer determinado para determinar lo que es una zona en la cual se realiza una planificación, ¿no? Por ejemplo, en lo que son áreas naturales protegidas, se puede determinar un buffer para determinar la zona de amortiguamiento. También podemos realizar buffers alrededor de líneas con diferentes distancias. O sea, nosotros tenemos aquí nuestra red hídrica, en la cual se diversifica en ríos y quebradas. Y a los ríos le damos un buffer de 200 metros. Y a las quebradas le damos un buffer de 50 metros. Y se ven diferencias entre las distancias de los buffers a los ríos, de los buffers a las quebradas. Eso también se puede realizar con ArcGIS. Luego tenemos zona buffer alrededor de un mapa de vías. Tenemos que la zona buffer de color verde se está haciendo para un proyecto de ampliación de una vía. Se quiere ensanchar una vía y por ello se delimita un área de influencia a 100 metros de la vía, en el cual podemos encontrar cuáles hogares caen dentro de este área de influencia y que pueden ser afectadas debido a las obras que se realicen, ¿no? Que, que puede afectar a ciertos hogares. Luego también la formulación de planes específicos con énfasis en desarrollo orientado al transporte, que es un enfoque de planificación en el cual en ciertos proyectos viales no solo se modifican las vías, sino que al mismo tiempo se modifica la zona urbana alrededor de esta vía, ¿no? Y cómo la modificación o el mejoramiento de una vía puede modificar el tráfico o el sistema urbano en un determinado área. Por eso el análisis de áreas de influencia en proyectos viales es de mucha relevancia, ¿no? Aquí tenemos lo que son 4 proyectos. Por ejemplo, la modificación de la vía expresa norte, el cual está en los distritos de Comas, Caraballo, Independencia, San Martín, el cual tiene un área de influencia de aproximadamente 200 metros. 200 metros a cada lado de la vía y en el cual se analiza lo que es los sistemas urbanos, tanto de vialidad como los sistemas urbanos de equipamientos, ¿no? Los espacios públicos y así. Luego tenemos lo que es la vía expresa sur. También tenemos el tren Lima Este, que va de Ate a Callao. Y tenemos la vía expresa Grau, que es una de las obras más importantes que se está realizando en estos últimos momentos en el centro de Lima, ¿no? Luego, realizar buffer alrededor de puntos con diferentes distancias. Esto se puede realizar con la herramienta Multiple Ring Buffer, en el cual podemos determinar buffers cada 5 metros, 10 metros, 20 metros y a diferentes distancias. Este análisis nos ayuda a determinar el impacto que tiene un terremoto o un sismo, ya que cuando tenemos un terremoto, eso se da en un epicentro. Y del epicentro las ondas sísmicas se van propagando, ¿no? En las cuales las intensidades van disminuyendo debido a que las ondas sísmicas al momento de su propagación disminuyen su intensidad. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa de intensidades teóricas sísmicas realizado por el IGP, Instituto Geofísico del Perú, en el cual a fin de disponer información complementaria que permita conocer el área de afectación debido a la ocurrencia de un sismo de gran magnitud con origen en las Z de las costas central, se ha construido para cada sismo los mapas de intensidades sísmicas teóricas en la escala de Mercalli modificada. La escala de Mercalli modificada tiene un escalamiento del tipo ordinal. O sea, tenemos
diferentes números, el cual cada número expresa el cual expresa una determinada intensidad de sismo. Por ejemplo, los sismos de mayor intensidad se van a dar, se van a dar en los lugares más cercanos al epicentro, el cual es una intensidad de tipo 9, que se daría en todo lo que es la zona de Lima metropolitana, y después va disminuyendo a lo largo que va distanciándose de la costa central, ¿no? Y así tenemos lo que es el análisis de el análisis de intensidades sísmicas. Luego tenemos zonas buffer, que pueden ser zonas buffer de tipo puntual, no disolvidas y disolvidas. O sea, cuando uno realiza la operación dissolve, tenemos que varias entidades se convierten a una sola entidad. Pero en cambio, cuando no están disolvidas, tenemos un shapefile con varias entidades. Y al momento que generamos buffer, se generan superposiciones, tanto aquí como aquí. Y en diseño cartográfico no se ve tan bien, así que lo que se realiza es la herramienta Dissolve a este tipo a este vector tipo punto, y se realiza lo que es el buffer. Y tenemos un buffer que es ya disuelto, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí se ve claramente en lo que es el plan de desarrollo urbano de Lima Balneario del Sur, en el cual se realizan áreas de influencia alrededor de los equipamientos de tipo salud, en el cual tenemos equipamientos de distintos tipos. Por ejemplo, los equipamientos del tipo 02 o de primer orden tienen un radio de cobertura de 3.000 personas, o sea que pueden atender hasta 3.000 personas en una distancia de aproximadamente medio kilómetro. Luego, los hospitales del tipo 3 pueden atender a una mayor cantidad de cobertura de personas, de hasta 4.000 personas, en el cual podemos observar que el área de influencia es mayor, para lo que son el tipo 4, el tipo 3. Y para el tipo 4, que es este de color medio verde marino, tenemos que este es el que tiende a mayor cantidad de personas con un área de influencia mayor, que llega hasta 6.000 personas. Y del mismo modo tenemos el equipamiento educativo, en el cual tenemos diferentes instituciones de distintas categorías, que tenemos el E1, E2, E3 y E4. Y a cada uno se realiza un buffer a una distancia creciente, ¿no? O sea, al E1 le podemos hacer una distancia de 500 metros, al E2 de 1000 metros, al E3 de 1500 y al E4 de 2000 metros. Y eso nos va a determinar el tipo de cobertura al que atiende este equipamiento educativo. O sea, la cobertura de personas que se van a educar en esta institución, ¿no? Y de esa manera se hacen los análisis en lo que es propuestas en los sistemas urbanos de los equipamientos urbanos. Luego también tenemos aquí un ejemplo de seguridad del campus universitario. Tenemos al polígono buffer de 20 pulgadas alrededor de las luces del lote de parqueo. Esto para realizar mapas de riesgo, mapas de zonas seguras. Luego también tenemos el análisis de ofertas de equipamientos. Por ejemplo, este también es obtenido del Plan de Desarrollo Urbano de Lima Balnearios del Sur, en los distritos de Punta Negra, San Bartolo, Pucusana y así. Y tenemos polígonos buffer creados cada cuarto de kilómetro y cada medio kilómetro alrededor de los equipamientos urbanos de deporte, transporte, salud, seguridad, educativo y comercial. Y aquí tenemos el mapa de concentración de equipamientos, ¿no? Donde vemos que las las manchas de diferentes colores representan la concentración de equipamientos en ciertos lugares. Por ejemplo, tenemos una mayor concentración en el distrito de San Bartolo, en la parte del balneario,
También en el distrito de Punta Negra tenemos una mayor concentración de equipamientos y el cual se realizó con análisis buffer, ¿no? Luego aquí también tenemos que esto de acá también es análisis buffer, pero ya vendría a representar el mapa de equipamientos, el mapa de cobertura de equipamientos urbanos. Aquí tenemos que el análisis de ofertas de equipamientos se realiza en lo que es la parte del diagnóstico de un plan de desarrollo urbano, en la cual requiere del análisis de la oferta hacia la población de la zona urbana y de ocupación urbana para determinar las zonas con déficit de equipamientos. O sea, aquellas zonas que no estén dentro de las áreas de influencia son zonas que tienen déficit en equipamientos, ¿no? Como lo viene a ser la zona norte del distrito de Punta Hermosa, tiene un déficit de equipamientos, el cual a través de la planificación se puede resolver ese déficit. Luego también tenemos buffer alrededor de rutas de bus, en el cual determinamos que en determinadas vías seleccionadas se realiza un buffer, el cual se determina que dentro de ese área de influencia el tiempo de viaje máximo es de 15 minutos. Y luego se seleccionan más vías o más rutas de bus, en las cuales determinamos que el tiempo de viaje es de 30 minutos como máximo. Luego que tenemos buffers alrededor de un polígono, que puede ser bidireccional, tanto por dentro como por fuera o al mismo tiempo. Y aquí te quería mostrar lo que es el portal de uso compartido de línea base de, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental. En este portal de uso compartido, al cual podemos acceder de manera libre, tenemos lo que es un visor geográfico, en el cual podemos ver las distintas áreas de influencia de diferentes proyectos en diferentes sectores. Esto nos ayuda a lo que es la evaluación de impactos ambientales, ya que todo proyecto genera un impacto en un determinado lugar, en un determinado lugar geográfico. Tenemos proyectos del tipo agropecuario, energético, minero, portuario, de saneamiento, y etcétera. Y más o menos lo que se entiende acá es que el proyecto va a tener infraestructuras o se va a crear infraestructuras, el cual van a impactar a un área específico, tanto de manera social, de manera ambiental. Tenemos áreas de influencia ambiental, social, y todas esas áreas en un conjunto generan un área de influencia directa y un área de influencia indirecta, y el cual se presenta en este portal de uso compartido para los diferentes proyectos que se desarrollan actualmente en el país. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, lo que es la evaluación de impactos ambientales en industrias que contaminan cuerpos de agua alrededor de 500 metros de un buffer al río, ¿no? O sea, aquí lo que se realizó en este proyecto fue la creación de un buffer alrededor no solo del río, sino alrededor de las infraestructuras de aquellas industrias que pueden generar contaminación en los cuerpos de agua. No solamente los ríos, sino las quebradas, los ríos secundarios, los lagos. Y este de aquí es un proyecto que se realizó, que se va a realizar en la cuenca Pisco, que es la creación del sistema de regulación de presas Izcaicocha, Colpa, Itanacancha, Salinas, para el afianzamiento hídrico de las provincias de Pisco, Ica y Castrovirreina, Guaitará y en Huancavelica. Y aquí tenemos lo que son el área de influencia directa, el área de influencia indirecta, los cuales cada uno va a tener criterios diferentes. Por ejemplo, el área de influencia directa tiene un buffer de 200 metros, a los ríos y a otros cuerpos de agua. Y en cambio el área de influencia indirecta tiene un buffer a las infraestructuras que forman parte de las industrias que hacen operaciones a lo largo de la cuenca, ¿no?
que usan el sistema hídrico. El modelamiento cartográfico viene a ser una parte muy importante en lo que es modelamiento o análisis espacial, que nos permite identificar lugares más aptos para determinadas actividades. Por ejemplo, tenemos lo que son el análisis con tres capas de partida, los cuales tenemos a los lagos, los caminos y el estado hídrico de un lugar. Por ejemplo, a los lagos se realiza un buffer de una determinada distancia, a las rutas o a las vías también se le realiza un buffer a una determinada distancia. A estas dos zonas buffer se hace la operación de overlay, ya puede ser de intersect o ya sea de la operación de identity. Por ejemplo, aquí creo que se realizó la operación de identity al shapefile de buffer de lagos y se obtiene un buffer combinado. En este buffer combinado se usa la capa de humedales y se hace la operación overlay y la operación de intersect. Aquí se realizó la operación intersect, lo cual combina las dos capas y te da un shapefile de buffers, de buffer de lagos y caminos, o buffer combinado con los humedales. Y al momento de recodificar, tenemos un ranking de suitabilidad. O sea, que son lugares más aceptables para determinada actividad. Aquí tenemos lo que también son los operadores booleanos, que tenemos los diagramas de Venn. Aquí estos muchos se usan al momento de hacer queries. Un query es una consulta que se realiza a una capa o una tabla de atributos. Por ejemplo, tenemos los operadores AND, OR, NOT y SOR. El operador AND quiere decir la intersección entre dos distintas enunciados, ¿no? Tenemos el enunciado A y el enunciado B. Y la intersección de estos dos es este área de acá. En cambio, el operador OR está A y B. O sea, tanto A como tanto B. Y también su intersección. Luego tenemos A, not B, el cual representa lo que viene a ser el área que solamente representa A menos el B. Tenemos A sobre B, que representa el área de A y B menos el área de intersección. Y eso se realiza mucho en lo que es consultas. Aquí tenemos operadores booleanos. Uno de los ejemplos es del Ski Resort, donde el enunciado A son los hoteles lujosos y el enunciado B son los hoteles con más de 20 habitaciones. Ahí tenemos el mapa de proximidad para hoteles de Ski Resort, en el cual tenemos una superficie de distancias, el cual el mapa de proximidad para hoteles de Happy Valley, tenemos una superficie de distancias y tenemos buffer a 125 metros de distancia de, de los hoteles de Ski Resort. Y ahora aquí se hacen diferentes consultas o queries con operadores booleanos. Las siguientes preguntas pueden ser respondidas mediante un sistema de información geográfica determinando lo siguiente. ¿Cuáles son los hoteles que son lujosos y tienen más de 20 habitaciones? O sea, aquí se ve la intersección entre hoteles lujosos y la intersección de tienen más de 20 habitaciones. Luego tenemos cuáles son los hoteles que son lujosos o que tienen más de 20 habitaciones. Aquí se hace lo que es la operación OR entre hoteles lujosos y que tienen más de 20 habitaciones. Luego, ¿cuáles son los hoteles que son lujosos pero no tienen más de 20 dormitorios? Aquí se hace la operación NOT, en el cual solamente se seleccionan los hoteles que son lujosos menos los que tienen más de 20 dormitorios. Y luego tenemos la última pregunta, que es ¿cuáles son los hoteles
que son o bien lujosos o bien tienen más de 20 dormitorios, pero no ambos. Y ahí se ve la operación SOR. Aquí tenemos que también se pueden realizar consultas no solamente a tablas de atributos de datos vectoriales, sino que se pueden realizar consultas o queries en datos raster, en los cuales nos permiten hacer reclasificación de datos raster, puede producir una imagen booleana, como por ejemplo una imagen raster de uso de suelo o land use, eh, contestando a la pregunta ¿dónde están las áreas forestadas? Por ejemplo, aquí tenemos un mapa raster, podría hacerse una clasificación supervisada, una clasificación no supervisada de los mapas de uso de suelo. Y luego con un query o con una consulta se obtiene este nuevo mapa, el cual ha sido reclasificado por el query que se ha realizado, en la cual la parte de negro es solo la clase de bosque y la parte de blanco son todo el resto. Aquí tenemos operación overlay o de superposición de capas. Esta operación es una de las más básicas en lo que es Spatial Analysis, en los cuales se tienen dos o más capas, en el cual el simple dibujo de un mapa o capa sobre otra se superponen. Las operaciones SIG combinan información en una nueva capa. Operaciones de overlay o de superposición. Una operación overlay combina las geometrías y las tablas de atributos de dos entidades de capas para crear un resultado. La geometría del resultado representa la intersección geométrica de entidades desde las capas de insumo. Cada entidad en el resultado contiene una combinación de atributos desde las capas de insumo, y esta combinación difiere desde su vecindad. Por ejemplo, aquí tenemos como adición de dos mapas, la superposición de dos mapas. Tenemos el mapa 1, que tiene dos entidades, y tenemos el mapa 2, que también tiene dos entidades. Y al momento de hacer la operación de intersect, se intersecta tanto la tabla de atributos, en el cual en la capa 1 tenemos de atributos 1 y 2, y en la capa 2 tenemos de atributos A y B. Y se genera una nueva capa con los atributos tanto de la capa 1 como de la capa 2, intersectando estas dos capas. Luego, operaciones de superposición. Para realizar este tipo de operaciones, las capas de datos superpuestos tienen que ser topológicamente correctos, sin tener algún error de digitación. También tenemos las intersecciones de líneas y polígonos de una misma capa original, forman nuevas líneas y nuevos polígonos en la nueva capa. Las leyes de la geometría y un largo poder computacional es necesitado para realizar estas operaciones. Tipos de superposición vectorial. Tenemos superposición punto en polígono, tenemos superposición línea en polígono y tenemos superposición polígono en polígono. Por ejemplo, un ejemplo de superposición punto en polígono es cuando tenemos estaciones meteorológicas en una capa y otra capa en la cual tenemos mapa forestal o mapa de bosque tipo polígono. Lo cual es cuando hacemos la herramienta intersect a estación de meteorológicas con el mapa forestal, nos tiene que dar una nueva capa en el cual el resultado va a ser las estaciones meteorológicas. Sin embargo, la tabla de atributos de las estaciones meteorológicas ahora van a tener lo que es tanto el ID de la capa 1 como el land use de la capa 2, que es la nueva tabla de atributos. Se crea una nueva tabla de atributos. Luego tenemos el tipo línea en polígono. Tenemos línea en polígono, tenemos un mapa de vías de tipo línea. Tenemos tres vías, 1, 2 y 3, y tenemos el mapa forestal. Y al momento de hacer la superposición, tenemos un mapa de vías tipo lineal,
Sin embargo, ya este mapa se ha dividido en más entidades vectoriales. O sea, al inicio teníamos 3 entidades vectoriales y ahora tenemos 5 entidades vectoriales. En la cual en la tabla de atributo podemos ver que tenemos land use como el ID del mapa de vías. Y el antiguo ID y el nuevo ID. Por ejemplo, en el antiguo ID tenemos solamente 1, 2 y 3. En cambio, en el nuevo ID tenemos del 1 hasta el 5. Luego tenemos el análisis de superposición de polígono a polígono. Y aquí existen 3 herramientas muy importantes. Uno que es Union, que vendría a ser el operador booleano OR. O sea que al momento de realizar la operación Union, se une tanto la capa 1 con la capa 2 en una capa nueva. En cambio, cuando tenemos la operación Identity, que es NOT, se une lo que es eh, la capa 1, sí, pero sin lo que tiene la capa 2. O sea, solamente tenemos 1 y 2. 1 y 2 datos vectoriales, entidades vectoriales. Y luego tenemos la capa Intersect, que solamente interseca lo que es una capa con la segunda capa y va a dar creación a una nueva capa. Lo, por último, tenemos qué respuestas proporcionan un SIG. Tenemos que un SIG puede proporcionar la localización para averiguar que existe en una ubicación determinada, descrita de diversas maneras, por ejemplo, nombre del lugar, código postal o referencias geográficas. Situación o condición. Que existe en una ubicación específica, una localización se identifica cuando se cumplen determinadas condiciones, por ejemplo, una sección de terreno no forestado de al menos 2000 metros cuadrados de superficie a menos de 100 metros de una carretera y con suelos adecuados para soportar edificaciones. Tendencias. Busca identificar las diferencias dentro de un área a lo largo del tiempo. También busca decir qué patrones espaciales existen. Determina, por ejemplo, si el cáncer es una causa importante de muerte entre los residentes cercanos a una central nuclear, o cuántas anomalías existen que no se ajustan a un patrón predeterminado y donde se localizan. Y también lo que es el modelamiento de qué pasaría, que analiza qué sucede, por ejemplo, si se añade una nueva carretera a una red o si una sustancia tóxica se filtra en el suministro local de aguas subterráneas. Eso sería todo. Muchas gracias.